Hola, hola, perdón. Aquí con los problemas técnicos de siempre. Hola, hola. ¿Ya me oyen? Hola, profe. Ah, ok. Ya aquí que otra vez. Bueno, en lo que falta de reunirse los dos compañeros, voy a presentar mi pantalla para ir avanzándole en esto. Y si mal no recuerdo, ya habíamos iniciado el metabolismo de lípidos. De hecho, hasta había una tarea por ahí que pocos entregaron, que era el cálculo de kilocalorías a partir de 100 gramos de glicerol. Pero bueno. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok. En tanto llegan los demás compañeros. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, empezamos a hablar del metabolismo de lípidos. Si mal no recuerdo, quedamos que se remueven los lípidos, los triacilgliceroles de las células o del tejido adiposo. Para ello se requiere la participación de una enzima que se llama enzima sensible a hormona. Se hidrolizan los triglicéridos, se libera el glicerol, se liberan los ácidos grasos y los ácidos grasos van a ser transportados, efectivamente, como contestaron en el examen, ser transportados a través de la sangre, pero anclados a albúmina, puesto que son moléculas hidrofóbicas, pues tienen que unirse a una molécula más soluble en el medio ambiente acuoso que es la sangre, y esa molécula es precisamente la albúmina. Pues una vez que los ácidos grasos se unen a la albúmina, pues pueden ser transportados a través de la sangre a los tejidos donde se requieren. Y el glicerol se transporta pues directamente por la sangre hacia fundamentalmente el hígado, en donde podría ser convertido a glucosa, porque si estamos removiendo lípidos es porque estamos en un estado donde nos hacen falta energía, es decir, nuestra glucosa se ha disminuido, tenemos hipoglicemia, por lo tanto viene la señal de degradar lípidos. Resulta que el sistema nervioso, particularmente el cerebro, no puede tomar directamente, ¿y ahora por qué se detuvo aquí? No puede tomar directamente los lípidos para su metabolismo, sino que necesita tomar solamente glucosa. Y pues para tomar la glucosa, pues necesita verla. Por lo tanto, el glicerol va a ser transformado principalmente en glucosa para que el cerebro tenga disposición de glucosa. Por otro lado, bueno, yo el ejercicio que quedó es que si ustedes tenían que la opción también podría ser convertir al glicerol en energía. Para ello, el glicerol, si recuerdan ustedes, fue la última diapo que vimos, se transforma en glicerol 3-fosfato, después en dihidroxiacetona fosfato, que como vieron, como regimos aquella vez, esa fórmula está mal escrita, les pedí que la corrigieran, y cuando el glicerol 3-fosfato se transforma en dihidroxiacetona fosfato, pues entonces ahí se genera una molécula de NAD reducido. Y la molécula de NAD reducido, bueno, pues va después a ser convertida en la molécula de hidroxicetona fosfato va a ser convertida en glicerol 3-fosfato y de ahí entra a la glicólisis. El glicerol 3-fosfato va, desde luego, a convertirse en 1,3-bisfosfoglicerato, en 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfanol piruvato, piruvato, y de piruvato acetilcoenzima A entra la acetilcoenzima al ciclo de Krebs, terminan de oxidarse los carbonos
y se generarán más moléculas de NAD reducido, de FAD reducido y de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Y las moléculas de NAD y FAD reducido que se generan a lo largo del metabolismo del glicerol, pues desde luego entregarán sus electrones a la cadena respiratoria para formar un gradiente electroquímico, respuesta creo que 5 de la última sección de preguntas, formarán un gradiente electroquímico que moverá a la ATP sintetasa, misma que cuando los electrones pasan a través de la fracción F0, va a inducir cambios conformacionales en la fracción F1 que provocarán la formación o la síntesis de ATP. Preguntas, o mejor dicho, respuestas del examen que acaban de desarrollar, ¿verdad? Y bueno, de esa manera obtenemos energía. Si queremos obtener energía a partir del glicerol, ese sería el camino. No vamos a convertir al glicerol en glucosa y luego la glucosa regresarla meterla a glicólisis, pues damos un gasto de energía innecesario. Si queremos glucosa, si el glicerol se convierte en glucosa, como ya habíamos dicho, pero eso sería básicamente para ser utilizada en el cerebro. Pero yo lo que les pedí en la tarea fue que esquematizaran e hicieran los cálculos de cuánta energía se producía a partir de 100 gramos de glicerol, que creo que solamente 2 personas enviaron la tarea, una persona iba más o menos bien, la otra persona pues creo que no hizo bien. Y por cierto, también les recuerdo que les dejé otra tarea que ese ya debió haber sido evaluada y no nadie, absolutamente nadie la entregó. Aquella tarea en donde ustedes iban a convertir un mol de glutamato a glucosa. ¿Cuál era la ruta que iba a seguir el glutamato para convertirse en glucosa? Y bueno, pues eso también ya pasó el tiempo de entrega, ¿verdad? Ok, estamos entonces aquí. Creo que nos quedamos en esta diapo. Entonces, de aquí fue la tarea que continuó. ¿Qué ruta sigue o cuáles serán las reacciones que van a ocurrir para que este glicerol se oxide completamente esta CO2, agua y energía, y desde luego calcular la cantidad de energía que se va a generar? Estamos partiendo de glicerol. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono se van a generar una vez que el glicerol se convierta en agua y en dióxido de carbono y energía? ¿Quién me dice cuántas moléculas de dióxido de carbono se deberán de desprender? Hola, hola, ¿seguimos conectados o ya no? ¿No son sí, dos? Estamos conectados, ya no. ¿Dos? A ver, revisen otra vez la fórmula del glicerol. Este es el glicerol. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono deberán de salir? Pues cada carbono se oxidará a dióxido de carbono, ¿verdad? Si tiene 1, 2, 3 carbonos, pues necesariamente cuando se oxide completamente la molécula, cuando se le extraiga toda la energía, tendremos 3 moles de dióxido de carbono. También podríamos calcular cuántos moles de agua saldrían, ¿verdad? Pero eso es lo que menos nos importa en este momento. 3 moles de dióxido de carbono más una cantidad de ATPs. Sería sano de que hicieran el ejercicio, porque esto ya es parte del metabolismo de los lípidos. Ok, bueno, por eso fue lo que pasa con el glicerol. ¿Qué pasa con la parte de los ácidos grasos? La parte propiamente de ácido graso. Los ácidos grasos van a ser, una vez que llegan a las células, vienen, decíamos, por sangre, anclados a albúmina, van a entrar al citoplasma celular. Pero recordemos que las células eucariotas tienen un organelo específico para generar energía y que es la mitocondria. De modo tal que el ácido graso deberá de entrar a la mitocondria. Y en la mitocondria el ácido graso será oxidado completamente hasta CO2 y agua. Otra vez, ¿verdad? Aquí la intención es obtener energía porque estamos hablando de catabolismo. Entonces, los ácidos grasos que se liberaron de los triacilgliceroles, estos deberán de ser introducidos a la mitocondria celular. Para ello, no pueden entrar directamente. Si el ácido graso tuviera 10 carbonos como máximo y de ahí para abajo, ese ácido graso puede entrar sin mayor problema a la mitocondria. Y puede entrar sin mayor problema, pero porque es una
una cola hidrofóbica y la molécula pues, es mediana, ¿verdad? Es un ácido graso de tamaño mediano, chico incluso algunos le dicen. Pero si es más larga, entonces necesita ocurrir todo un proceso. Necesita el ácido carboxílico primero activarse con ATP. El ácido carboxílico se unirá a ATP, o mejor dicho, se unirá a AMP y se liberarán estos dos grupos fosfato que están aquí, los dos fosfato extremos del ATP, liberándose como pirofosfato. Esto ya lo habíamos mencionado en algún momento. Este pirofosfato inmediatamente se rompe a dos moléculas de fósforo inorgánico, o que también llamado ortofosfato. Cuando se rompe, entonces va a provocar que el equilibrio de la reacción siga siendo favorecido hacia la generación de más producto, hacia la generación de esta molécula que es el ácido graso aquí en azul y AMP aquí en negro. Esta reacción se cataliza por la acilcoenzima sintetasa. Y entonces generamos esta molécula que se llama acil AMP. Acil AMP. Recuerden que dijimos que cuando el ácido carboxílico se une a otra molécula, ahora ya no se llama ácido, ahora simplemente se llama grupo acilo. Este oxígeno va a ser del átomo de fósforo. Entonces, realmente lo que queda del ácido carboxílico es lo que queda en esa cola azul sin contar el oxígeno que está tapando mi cursor. Entonces, esta molécula se llama acil AMP porque recordemos, este es adenosín monofosfato unido al acilo. Por eso se llama acil AMP. Esa es una preactivación, ¿verdad? La molécula activada propiamente para la degradación sería esta molécula que está aquí abajo. Si se fijan, el grupo AMP fue sustituido por una coenzima A, por un sulfidril coenzima A. Para ello, el acil AMP debe de ser transformada nuevamente por la misma enzima, la acilcoenzima sintetasa, quien además necesita sulfidril coenzima A para que este sulfidril coenzima A se una al grupo acilo y nos quede esta molécula. Ya habíamos hablado de los aciles coenzima A. Dijimos que el acilcoenzima A es cuando la coenzima A se une a un ácido carboxílico. Y el ácido carboxílico puede ser de cualquier tamaño, es decir, de cualquier ácido carboxílico que encontremos en la naturaleza. Este ácido carboxílico en particular tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Ustedes tienen ahí un listado de ácidos carboxílicos, ¿sale? Entonces, ustedes me podrán decir cómo se llama el ácido carboxílico de 10 carbonos, ya se los deben de estar aprendiendo. Y desde luego, se libera AMP. Esta molécula, acilcoenzima A, es la forma activada para la degradación de los ácidos carboxílicos. Pero debemos de meterla a la mitocondria. Esta reacción ocurre en el citoplasma. Entonces, debemos de meter esa molécula de acilcoenzima A la matriz mitocondrial, donde están las enzimas que van a degradar el ácido carboxílico. Bueno, recordemos que en la estructura de la mitocondria tenemos una membrana externa mitocondrial, que está representada por esta parte. Vamos a ampliar esto para que se vea más choncha en cuanto la computadora responda, porque está de lenta. Entonces tenemos la membrana externa de la mitocondria y tendremos también, pues, la membrana interna de la mitocondria, ¿verdad? Aquí está membrana externa y membrana interna. Esto que hay entre los dos espacios de la membrana, pues es el espacio intermembranal. No es nuevo, ustedes ya lo conocen. Saben que ahí se acumulan los protones cuando la cadena respiratoria los bombea hacia el espacio intermembranal. La membrana externa también saben ustedes que tiene un conjunto de proteínas que se llaman porinas y que permite el paso de sustancias. Las sustancias que se encuentran tanto acá en el citoplasma son equivalentes a las sustancias que hay aquí en el espacio intermembranal porque los poros que generan las moléculas llamadas porina son muy grandes y permiten el paso de moléculas relativamente grandes. Entonces, el acilcoenzima A se sintetizó acá en el citoplasma, pero atraviesa el poro una molécula de porina, un poro formado por esa molécula, y se aloja ahora en el espacio intermembranal.
Aquí tenemos acilcoenzima en espacio intermembranal. Ahí debe de ocurrir otra reacción, porque para poder entrar a la matriz mitocondrial tiene que atravesar la membrana interna de la mitocondria, cosa que esta molécula no lo puede hacer. Tiene que disfrazarse, tiene que convertirse en otro tipo de sustrato. Para ello utilizamos una enzima que se llama, ojo, anoten el nombre, carnitin aciltransferasa. Algunos textos la ubican en la membrana externa de la mitocondria. Algunos otros lo ubican en el espacio intermembranal. Para el caso no es problema, ¿verdad? Lo importante es que también le llaman enzima 1 o carnitin aciltransferasa 1. Va a quitar el grupo de coenzima A del acil y se lo va a cambiar por una carnitina. Por eso se llama carnitin aciltransferasa, o mejor dicho, va a transferir el grupo acilo de la coenzima A la carnitina, una transferasa. Y ya ahora el producto se va a llamar acilcarnitina. Acilcarnitina. Vean, esta es la fórmula de la carnitina. Vean la estructura. Un grupo carboxilo, un OH en el carbono alfa, un carbono beta y luego un amino cuaternario. ¿Qué tipo de molécula será esta molécula? Dentro de los 4 grupos de moléculas monómeros que hemos visto, ¿a qué tipo de molécula corresponde esta carnitina? ¿Quién me dice? Vamos. ¿No? ¿O ya se perdió mi comunicación otra vez? No se ha perdido. Ok, no sé qué fue esa campana, pero le atinaste en el momento. Pero ya vuelve a prender el micrófono y dinos entonces, ¿qué tipo de molécula es esta? ¿Quién me dice? Es un aminoácido. Es un aminoácido. Tiene un grupo carboxilo, tiene un grupo amino. No es alfa aminoácido, ¿verdad? Es alfa beta aminoácido, carnitina. ¿Quién de ustedes va al gym a ponerse bien mamey o bien cuero, pues? O cuera. Bueno, ahorita El no. Alexis. El Alexis, vale. Alexis, ¿te han vendido alguna vez complementos alimenticios en el gym o te han ofrecido? Sí me han ofrecido, pero no he consumido ninguno de esos por el momento. Ok, está bien. Pues la verdad no se hace necesario consumir complementos alimenticios. Lo importante es tener una buena dieta. Si estás haciendo ejercicio y queremos generar músculo, pues hay que consumir más proteína, ¿verdad? Porque el músculo es proteína. Pero tampoco estar tragando proteína como loco, porque eso podría afectar incluso nuestro metabolismo. Tenemos más bien que tener una dieta balanceada. Proteína suficiente, pero también carbohidrato y lípido, porque la energía sale de los carbohidratos y de los lípidos. Y el aminoácido pues debe ser para construir músculo. Entonces, si solamente se alimentan con proteína, con aminoácidos, pues pues van a convertir aminoácidos en grasa, en energía, y va a salir más caro. Ya de por sí el gym cuesta, ¿no? Entonces sale más caro. Pero efectivamente, esta es una molécula que se llama carnitina. Dentro de los complementos que les ofrecen a los físico-constructivistas, va uno que se llama, lo venden en un frascote grandote que se llama L-carnitina. Esa molécula es precisamente una molécula como esta. Es como esta. Y cuando terminemos de esto, ustedes me van a decir por qué se las ofrecen a los físico-constructivistas. Bueno, decíamos, esta es la molécula de carnitina. La carnitina aciltransferasa, aquí está el nombre completo, va a encargarse de unir al grupo acil. Acuérdense, el grupo acil es desde aquí hasta donde termina, y se lo va a unir por aquí, por este OH, a la carnitina, y genera esta molécula que tenemos aquí. Ahora se llama acilcarnitina, ¿vale? ¿Cuál es la relevancia de esta acilcarnitina? Pues que si no tenemos el grupo acilo en forma de acilcarnitina, el ácido graso no podrá entrar a la matriz mitocondrial.
Y si no entra a la matriz mitocondrial, no podremos extraer la energía que nos proveen los ácidos grasos. Para entrar, ya que está disfrazado de acilcarnitina, necesita un transportador especial. Ese transportador simplemente le llamamos translocasa. Un transportador, un transporte difusión facilitada, que agarra a la acilcarnitina del espacio intermembranal, cambio conformacional, y la suelta en la matriz mitocondrial. Estaba afuera, ahora está adentro. Es una translocasa, ¿vale? No requiere gasto de energía, no lo necesita, por eso es una difusión facilitada. Entonces, ya que está dentro, la acilcarnitina, pues debe de liberar al grupo acilo, y el grupo acilo debe de reestructurarse como acilcoenzima A. Para ello tenemos la enzima 2, carnitin aciltransferasa 2, que se encuentra, así es, en todos los textos dice, que se ubica en la membrana interna de la mitocondria. Y aquí está señalada, ¿verdad? Cuando la acilcarnitina ya está en la matriz mitocondrial, la enzima 2 la toma, le quita la carnitina, toma una coenzima A y reestructura la acilcoenzima A y libera la carnitina. La carnitina regresará al espacio intermembranal a través de la misma translocasa que la metió como acilcarnitina. O sea, realmente la translocasa es un transportador de carnitina, pero la carnitina cuando entra, pues va acompañada del grupo acilo. ¿Sale? Y entonces tenemos un ciclo donde la carnitina está entrando y saliendo, pero cuando entra como acilcarnitina. Y eso le sirve al grupo acilo para que quede en la matriz mitocondrial en forma de acilcoenzima y la carnitina regresará. Esto es paso fundamental. Insisto, si los ácidos grasos no entran a la matriz mitocondrial, no podremos llevar a cabo el metabolismo de los lípidos. Imagínense nada más qué pasaría si esta enzima no funcionara, si este transportador no funcionara, si la cantidad de carnitina que tenemos o que sintetizamos fuera escasa. Imagínense en el proceso más arriba, si la acilcoenzima sintetasa no funcionara. ¿Cuál sería la implicación de que alguna de esas enzimas o transportadores no funcionaran? ¿Qué pasaría? Sí, dime. Pues algún exceso de lípidos y, ajá, no se metaboliza los lípidos habiendo un exceso. Habría un exceso de lípidos, ¿verdad? En nuestros tejidos, a lo mejor nos pondríamos bien pachoncitos, pero lo más importante, no habría energía a partir de lípidos. Imagínense ustedes que nuestra reserva de glucógeno hepático dura entre 12 y 18 horas. Imagínense ustedes que como ya empezaron a trabajar en esta época de pandemia, salieron de su casa a las 7 de la mañana y desayunaron. Pero como el trabajo es intenso, no les dio tiempo de comer y no les dio tiempo de cenar. Y entonces, ya como para eso de las, si no desayunaron desde antes, pero vamos a suponer que sí desayunaron, pero no comieron y van a salir bien tarde. Para eso de las 3, 4 de la tarde, pues igual ya no les tienen mucho glucógeno. Para las 6, 7 de la noche ya no hay glucógeno. Y entonces el cuerpo pues tiene que desviar su metabolismo para empezar a utilizar ácidos grasos. Y llegan a su casa y no hay cena. O los mandan a dormir sin cenar por andar llegando tan tarde. Y resulta que no comen y tienen un problema en alguno de los puntos que permiten el metabolismo de los ácidos grasos. No los meten, no los transportan, no los transforman antes, es decir, no pueden ser metabolizados. Y como no pueden ser metabolizados, no tendrán energía. Podrían caer en un problema grave de acidez. ¿Vale? Un problema grave por falta de energía, tal vez calambres, tal vez desmayos, tal vez náuseas,
Todo lo que implica el no tener energía en el cerebro se vería manifestado. Si esto sucede en un bebé, desde luego, pues la cosa sería grave porque el bebé simplemente se quedaría dormido, ¿verdad? Es muy grave. Si sucede en un adulto, bueno, pues ya tenemos la capacidad de hablar, de decir, de pedir, de gritar, de hacernos, y entonces a lo mejor no es tan grave. Por fortuna, no son enfermedades comunes, pero cuando se presentan, pues dependiendo del punto donde ocurre el problema, pues ahí habría daño. Pero hay una alternativa, ¿verdad? Decía, si no funcionan estos mecanismos de transporte, ¿cuál sería la alternativa? ¿Qué tipo de ácidos grasos requieren de este mecanismo de transporte? ¿Los ácidos grasos qué? Dijimos, de cadena larga, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues se recomienda que las personas que sufren problemas en algún punto de ese tipo, pues consuman unas dietas ricas en ácidos grasos de cadena corta, porque ellos no van a necesitar transportadores para llegar a la matriz mitocondrial. Y en la matriz mitocondrial, bueno, pues se puede reconstituir la coenzima A. Esas personas, su alternativa es esa parte. ¿Va que va? Entonces, ya están los ácidos grasos en la matriz mitocondrial. Ahora el proceso para degradarlos se llama beta-oxidación. Antes de hablar de la beta-oxidación, vamos a hacer un resumen general de cómo ocurre la beta-oxidación. Si ustedes recuerdan, a los ácidos grasos los podemos, miren mejor esta, a ver si sale. Pues no salió. Unimos para que se le quite. Los podemos representar como un zigzag, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar esta que está aquí. Vamos a tomar esta molécula. La vamos a copiar. La vamos a pintar en esta diapo. Y esta es una molécula de ácido graso de cadena corta. Para cualquier longitud de cadena de cola hidrocarbonada, es el mismo procedimiento. Nuestra molécula de ácido graso, recuerden, cada ángulo es un carbono. Bueno, aquí, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerden que en los ácidos carboxílicos hablábamos del carbono alfa. ¿Quién me dice cuál es el carbono alfa? ¿A cuál de todos estos carbonos lo denominamos carbono alfa? Que está unido con doble enlace al oxígeno, ¿no? El que está unido con doble enlace al oxígeno, no. Tienes razón, no. Ese no. ¿Pero cuál sí? Acuérdense de los alfa-aminoácidos. ¿Qué onda con los alfa-aminoácidos? ¿Cuándo eran alfa-aminoácidos? Acabamos de ver la carnitina. Miren, aquí está la carnitina. ¿Por qué dije que este no es alfa-aminoácido? Dijimos, este es el carbono alfa, este es el carbono beta. El carbono alfa en los ácidos carboxílicos es el que está, el carbono, directamente unido al carbono carboxílico. Este es el alfa, por lo tanto el otro es el beta, ¿verdad? En la lisina tenemos alfa, beta, gamma, delta y hasta épsilon, carbonos. Vale, entonces aquí estamos. Este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Si se fijaron acá, dijimos que la reacción se llama beta-oxidación. Es decir, el carbono beta va a ser oxidado en este proceso. Y cuando se oxide, va a provocar la ruptura del enlace entre el carbono beta y el carbono anterior. Vámonos aquí otra vez. Entonces, este es un ácido carboxílico, les digo, independientemente de la longitud de la cadena, en la beta oxidación se van a promover cortes entre el carbono beta, este es el beta, y el carbono alfa, este es el alfa, ¿vale? Este es el carbono alfa, carbono beta, gamma, delta, épsilon, bla, 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 hasta omega. Y este es el carbono beta y alfa, entonces beta oxidación dice que habrá un ataque directamente sobre el carbono beta
y el carbono beta, pues es ese que estoy señalando con la flecha y que no se deja señalar. Este carbono es el carbono beta. Y la oxidación implicará que se rompa este enlace. Y es un proceso, digamos, repetitivo, no cíclico. No cíclico. Podríamos verlo como un proceso cíclico, pero más bien es un proceso repetitivo. Porque una vez que se rompe este enlace, resulta que este carbono va a quedar como si fuera este carbono, unido además a otro grupo coenzima A. Habiéndose roto este carbono, se habrán perdido 1 y 2 carbonos de toda la cadena. ¿Vale? Ojo con eso. Y cuando ocurre esa ruptura, pues ahora, después, podremos llevar otra ruptura. Porque si esta parte no está, ahora este carbono beta es un grupo carbonilo que está unido a una coenzima A. Por lo tanto, ahora este es el carbono alfa y este es el carbono beta y podrá sufrir otra ruptura y se desprenderá de estos dos carbonos y este carbono quedará oxidado como si fuera este grupo carbonilo. Y entonces podremos llevar a cabo otra ruptura, ¿vale? Y luego otra más. Y en nuestra beta oxidación implica el proceso que el carbono beta se oxida y se rompe el enlace anterior. Luego el carbono beta se oxida y se rompe el enlace anterior. Y luego el carbono beta se oxida y se rompe el enlace anterior. Y el carbono beta se oxida y se rompe el enlace anterior. Ojo, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son las moléculas que se generan cuando hay reacciones de oxidación? Se generan moléculas reducidas. Ya sabemos que cuando ocurre una oxidación, pues siempre se van a producir además moléculas reducidas. ¿Cuáles serán esas moléculas reducidas que se generan? FAD y NAD, ¿no? Eso, ¿verdad? NADH y FADH2. Estas moléculas se van a estar produciendo cada que ocurra un ciclo de beta oxidación. Y cada ciclo de beta oxidación implica la ruptura de un enlace entre carbono alfa, entre carbono beta y carbono alfa. Y cada que se rompe cada que ocurre un ciclo completo, se va a generar una molécula de NAD y una molécula de FAD. O primero, una molécula de FAD y luego una molécula de NAD, ¿vale? Y entonces, bien, si este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos y se van desprendiendo unidades de 2 carbonos, que por cierto, fíjense bien, si se va este carbono que está con su carbonilo y unido a esto, ¿cómo se llama esa molécula que se va en la primera vuelta? Esta parte, ¿cómo les llamáramos si ya queda independiente? Tendría una fórmula como esta, perdón. ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Sería así? Bueno, sí, así que. O así. Sulfidril coenzima A. Ajá. Eso mero, sulfidril coenzima A. Pero no es sulfidril porque el azufre debería de tener un hidrógeno en lugar de todo esto. Como no tiene hidrógeno, no es sulfidril. Tiene este grupo, es un grupo acil, va, sí, está bien, es un grupo acil, pero es un grupo acil específicamente de 2 carbonos, y ese ya lo conocimos cuando el piruvato se oxida para poder entrar al ciclo de Krebs. ¿Cómo se llama la molécula que se genera a partir de la descarboxilación oxidativa del piruvato? Esta es la molécula que se deben de saber. ¿Desde antes? ¿Succini? No, el succínico tiene 4 carbonos. ¿Cómo? ¿El acetilcoenzima A? Acetilcoenzima A, porque es un ácido monocarboxílico y tiene 2 carbonos. Por ahí tienen sus, espero, sus diapos que han estado imprimiendo. Váyanse a la lista de nombres de ácidos carboxílicos, los nombres triviales. ¿Cómo se llama el ácido carboxílico de 2 carbonos?
Pues se llama ácido acético, ¿verdad? Y decíamos que en términos generales con que le digamos acil es suficiente, pero esta molécula en particular nos la tenemos que aprender. Y si tiene 2 carbonos el ácido carboxílico, se llama ácido acético. Pero como está unido a la coenzima A, ahora se llamará acetilcoenzima A. Y eso lo mencionamos desde aquella vez que hablamos de la acetilcoenzima A, cuando hablábamos del ciclo de Krebs incluso. Acetilcoenzima A. Cada que se desprende, cada que se rompe un enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, se desprende una molécula de acetilcoenzima A. Esto va a formar una acetilcoenzima A. Cuando se rompe este otro enlace, va a formar otro acetilcoenzima A. Otro más a partir de estos carbonos, ¿verdad? Cuando se rompe el siguiente, pues forma otra molécula de acetilcoenzima A. Y luego cuando se rompe el siguiente, pues se forma otra. Ojo, en esta última ruptura, ¿se forma una o se forman 2 acetiles coenzima A? En esta última ruptura que la flecha todavía no está terminada. Esta donde la flecha está en azul. Es la última ruptura para este ácido carboxílico. ¿Cuántos acetiles coenzima se forman en esa última reacción? Más fácil. ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima A se forman cuando la molécula de ácido carboxílico, esta que tenemos aquí, ha llevado a cabo todas las vueltas de beta oxidación que podría llevar a cabo? ¿Cuántos acetiles coenzima se van a formar? Vamos, nada más cuéntenlos. Aarón, Uriel, Ángelus, Kenia. ¿Serían 5? A ver, Igual. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5. Si ocurrieron entonces 5 juegos de reacciones de beta oxidación, pues ¿cuántos NADs y cuántos FAD se van a formar? Pues igual, ¿verdad? 5 de cada uno. Entonces, aquí le tendremos que poner un 5. Ah, perdón. ¿Cuántas vueltas fueron? Cada línea representa un juego de reacciones de beta oxidación. Fueron 1, 2, 3, 4, pero se forman 5 de estos. Quiere decir, fueron 4 vueltas, entonces, aquí, perdón, solo se forman 4 moles de NAD y de FAD reducido, pero se formarán 5 moles de acetilcoenzima A. Toda nuestra molécula de ácido carboxílico, esta de 10 carbonos, termina generando 5 moles de acetilcoenzima. Recuerden, se van perdiendo carbonos de 2 en 2, y en cada ciclo de beta oxidación, 1, 2, 3, 4 ciclos, se genera un FAD y un NAD reducidos. A esto se resume la beta oxidación. Bueno, estos tal vez debía haberlos escrito aquí abajo, ¿verdad? Y estos, pues también, aquí abajo. Aquí tal vez le pongo un signo de más para que digamos que lo de abajo va más lo de allí arriba. Y lo podemos escribir incluso así. ¿Vale? ¿Sí queda claro el concepto de beta oxidación? La conceptualización del proceso. Claro, a fin de cuentas esto es el proceso conceptual, ¿verdad? La molécula de ácido carboxílico se va rompiendo en unidades de 2 carbonos que van saliendo como acetiles coenzimas A. Cada que ocurre un ciclo de beta oxidación, se produce un acetilcoenzima A y un NAD y un FAD. Pero, si se fijaron, aquí en el último ciclo sale un FAD y un NAD, pero ahora salen 1 y 2 acetiles coenzimas A. Entonces,
¿Cómo sabemos cuántos acetiles deberán salir de un ácido graso de determinada longitud? Recordemos que en la naturaleza los ácidos carboxílicos son de número par de carbones en términos generales. El ácido carboxílico común en la naturaleza con número impar de carbonos más grande sería el ácido valérico de 5 carbonos. De ahí en adelante la mayoría tienen números pares de carbonos. Pensemos en un ácido carboxílico de 16 carbonos. ¿Cómo se llama el ácido carboxílico de 16 carbonos? ¿Quién tiene por ahí su tabla de nombres de ácidos carboxílicos? ¿Cómo se llama el ácido carboxílico de 16 carbonos? ¿Quién me dice? ¿Ácido pálmico? Palmítico. Ácido palmítico, ¿vale? Entonces, tenemos un ácido palmítico y lo sometemos a beta oxidación. ¿Cuántos acetiles coenzimas A se van a generar? ¿Cómo lo calculamos? ¿Serían 8? 16 entre 2, ¿verdad? Porque se desprenden unidades de 2 carbonos. 16 entre 2 da 8, ¿vale? Y ya ahora, ¿cómo calculamos el número de NAD reducidos y de FAD reducidos que se generarán de cada uno? Igual que hace rato, ¿verdad? Teníamos. Dime. No, que sería ese resultado menos 1, serían 7, Exacto, ¿no? ¿verdad? El número que salga de dividir el número de carbonos entre 2 menos 1 nos va a dar el número de acetiles, el número de NAD y de FAD reducidos que se estarán generando en la beta oxidación. ¿Va que va? Entonces, como ven, es bien fácil calcular. Bueno, eso es el asunto conceptual. Falta el proceso bioquímico, que es lo que vamos a ver enseguida. Otra pregunta. ¿Qué pasará con estos NAD y FADs? Recuerden que la intención es obtener energía. ¿Qué les hacemos a estos NADs y FADs ahora entonces? ¿Qué hacemos con el NAD y FAD si el asunto es tener energía? Llevarla a la cadena transportadora de electrones. Así es, ¿verdad? Y luego con ella generar un gradiente electroquímico. Y luego, que por cierto, por ahí una de las respuestas del examen le pusieron quimiósmosis. La quimiósmosis es el flujo, bueno, se utiliza para cadena respiratoria, es el flujo de protones a través de la membrana, ¿verdad? Pero lo que se forma es un gradiente electroquímico. Y entonces generamos el gradiente y ese gradiente, por quimiósmosis, va a activar a la ATP sintetasa, como decíamos hace un momento, y generamos ATP. Eso pasa con el NAD y el FAD de la beta oxidación. ¿Y qué pasará con los acetiles coenzimas A que estamos generando? Queremos obtener energía. ¿Qué le hacemos a ese acetil coenzima o a esos acetiles coenzimas A? Vamos, díganme. Llevarlo al ciclo de Krebs. ¿Verdad? O sea, ¿se acuerdan que les dije? Una vez que terminemos metabolismo de carbohidratos, prácticamente va a ser pan con lo mismo. Entonces, las acetiles coenzimas A ya están en la matriz mitocondrial. Simplemente los metemos al ciclo de Krebs por todos los reacciones de ciclo de Krebs. ¿Y qué pasará con esos acetiles coenzimas A? Una vez que entren al ciclo de Krebs, ¿qué van a generar? Vamos a decir que estos acetiles coenzimas A van a entrar a ciclo de Krebs. Al seca. Ojo, se escribe Krebs así, ¿verdad? Porque hay por ahí algún compañero o compañera que lo escribe así. Ojo, no es Krebs, no es Choco Crispy, es Krebs con B. Vale, entonces, estos acetiles coenzima van a entrar a ciclo de Krebs. ¿Y qué va a producirse en el ciclo de Krebs? A partir de cada acetilcoenzima, vamos a ponerlo, cada acetilcoenzima, ¿qué va a producir?
ATP. Ok, produce un poquito de ATP por fosforilación a nivel de substrato. Sí. ¿Qué más? Porque el ATP no es el principal producto del ciclo de Krebs. ¿Cuáles son los principales productos del ciclo de Krebs? Cuacetina encima. ¿Cómo? Era cuacetina nada más. Es que no te entendí. Está entrando acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Y recordemos que el ciclo de Krebs es una ruta oxidativa que se produce a partir de las moléculas de acetilcoenzima A que entran al ciclo de Krebs. FAD. ¿FAD? ¿Qué? Reducido. Reducido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, fue motivo de su examen. Con razón no contestaron la segunda parte del problemita, ¿verdad? El problemita decía, primera parte, calcule cuánta energía se produce a partir de los carbohidratos totales que vienen en 25 gramos de miel. Hubo quienes se pusieron a hacer cuentas. Está bien, ¿verdad? Sin embargo, la información decía cuántos carbohidratos totales traía en total. Si se dieron cuenta cuando hicieron su suma, ese número era el mismo que ya señalaba la etiqueta de la miel. Gastaron preciosos segundos en hacer una suma. Pero bueno, hay que leer con detenimiento. Entonces, la otra parte del problema, ya calcularon las kilocalorías, la otra parte decía, haga un esquema global de cuáles son las reacciones o rutas que se siguen para degradar completamente los carbohidratos hasta dióxido de carbono, agua y energía. Eso es más o menos lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Pero con un ácido carboxílico. Y yo lo que esperaba es que escribieran algo así. Bueno, pues ya tenemos la acetilcoenzima A, va a entrar a ciclo de Krebs. En ciclo de Krebs se produce FAD, se produce NAD reducido y se produce también CO2. Los dos carbonos que entran de la acetilcoenzima A van a ser oxidados a CO2. ¿Vale? ¿Se acuerdan cuánto FAD, cuánto NAD y cuántos CO2 se produce? Bueno, por cada acetilcoenzima se producen 2 CO2. ¿Cuántos NAD se producen por cada acetilcoenzima A? 3. ¿Cuántos FAD se producen por cada acetilcoenzima A? 1, ¿verdad? 1, pero estamos diciendo que para este ácido carboxílico, perdón, también, ¿qué más nos está faltando aquí? Sí, ¿verdad? Pero estamos diciendo que para este ácido carboxílico se han producido 5 moles de acetilcoenzima A. Es decir, no va a entrar una. No se va a producir un FAD, 3 NAD, 2 CO2 y un ATP, sino ¿cuánto se va a producir? Eso multiplicado por 5. Serían 5 FADs, 15 NADs, 10 CO2 y 5 ATPs. Desde luego, estos FADs y estos NADs harán lo mismo que hicieron los NADs y los FADs de acá. O sea, hace que irse a la cadena respiratoria y entregar sus electrones. Y la cadena respiratoria pues generará los moles de ATP correspondientes. ¿Se acuerdan cuál es la equivalencia? ¿Cuántos moles de ATP se producen a partir de un mol de NAD? ¿Y cuántos moles de ATP se producen a partir de un mol de FAD? 2.5 moles de ATP a partir de un mol de NAD y 1.5 moles de ATP a partir de un mol de FAD reducidos. ¿Va que va? Y como ven, pues esto ya lo vimos antes. Bueno, pues aquí ustedes ya me pueden calcular cuánto ATP al final vamos a generar cuando un mol de ácido carboxílico se oxide hasta CO2, agua y energía. Hasta el final. ¿Se puede o no se puede hacer eso ya?
¿Sí se puede o no se puede? Pues en teoría sí se puede, ¿verdad? Y en la práctica también. Bueno, dice otra vez, esto fue el proceso conceptual. El asunto de la beta oxidación, el proceso biológico. Bueno, decíamos, tenemos aquí un ácido carboxílico. No, te he corregido 1000 veces esta diapo y siempre sale con error, no me explico por qué. Bueno, es un ácido carboxílico que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. ¿Cómo se llamó el ácido carboxílico de 12 carbonos? ¿Quién tiene por ahí la lista de nombres? Pues para hoy. Ácido láurico. Muy bien, ese es el ácido láurico. Tenemos un mol de ácido láurico activado como acilcoenzima A y ya está dentro de la mitocondria. Este mol de ácido láurico va a entrar a beta oxidación. Todo el proceso, la ruta metabólica se llama beta oxidación. Y para ello necesitamos una deshidrogenasa, una enzima que catalice una reacción redox. El nombre de las enzimas va a estar bien fácil. Miren, esta molécula, el sustrato se llama acilcoenzima A. La enzima se va a llamar acilcoenzima A deshidrogenasa. Pónganle el nombre, por favor. Acilcoenzima A deshidrogenasa. Y esa enzima tiene como cofactor FAD oxidado. Cuando la enzima lleva a cabo la reacción de oxidación de la acilcoenzima A, el FAD oxidado se transformará en FAD reducido y será nuestro primer FAD que estamos generando, nuestra primer molécula reducida. De esas moléculas que dijimos acá que se generan de NAD y de FAD, ya generamos el FAD, ¿vale? Bueno, ya está aquí el FAD reducido y la molécula de acilcoenzima se oxidó. Vean, carbono alfa, carbono beta, había un enlace sencillo, ahora tenemos un enlace, perdón, era este, teníamos un enlace sencillo y ahora tenemos un enlace doble. Eso quiere decir que la enzima le quitó a cada uno de estos dos carbonos un hidrógeno y un electrón y se fue el equivalente de una molécula de hidrógeno que se pegó aquí a el FAD. Este H2 es el equivalente a una molécula de hidrógeno que se pierde de este carbono y de este otro. Y ahora nos queda como un doble enlace, un alqueno. Ustedes saben por química que los alquenos se llaman enos también, ¿verdad? Y en particular, este alqueno en general se va a llamar enoilcoenzima A. Esta molécula se llama enoilcoenzima A. Tiene 12 carbonos, se deriva del ácido láurico. Podríamos llamarle también lauroenoilcoenzima A. ¿Sale? Simplemente enoilcoenzima A y se generó como subproducto FAD reducido. Ojo con la fórmula. Esta parte sigue igual, ¿verdad? Ahora el carbono alfa y el carbono beta tienen doble enlace. Viene después la incorporación de una molécula de agua. ¿Cómo se llaman las reacciones en donde entra una molécula de agua? A un doble enlace. Aquí está el doble enlace, aquí ya no está. Aquí están los componentes de la molécula de agua. OH y otro H. Recuerden que son reacciones de hidratación. Y toda reacción de hidratación de alqueno nos genera un alcohol. Por lo tanto, aquí la enzima se llama enoilcoenzima A hidratasa. ¿Sale? El nombre del sustrato y lo que hace la enzima. Está hidratando. Enoilcoenzima A hidratasa y el producto va a ser un hidroxiacilcoenzima A. Hidroxiacilcoenzima A. Y aquí está el nombre. Ah, pero el hidroxi es un hidroxi de tipo beta. Es decir, carbono alfa, carbono beta y ahí está el grupo OH. Por eso es beta hidroxiacilcoenzima A.
Toda esta molécula así se va a llamar. Siguiente, miren, un NAD involucrado oxidado y sale un NAD reducido. ¿Qué tipo de reacción será la que va a ocurrir ahora? Bueno, pues es otra reacción redox, ¿verdad? Y también va a ser una deshidrogenasa. Vean, estaba como alcohol y aquí, quítenle este hidrógeno de aquí. ¿Y ahora qué grupo funcional está quedando? Ese hidrógeno hay que quitarlo. Era un alcohol. ¿Ahora qué es? Quitamos este hidrógeno, ¿no es cierto? Este hidrógeno que no tiene por qué estar ahí. Y el carbono que estaba unido a un OH, ahora solo está unido a un oxígeno por doble enlace. ¿Qué grupo funcional es? ¿Quién me dice? Isaí. Es un carboxilo. No, perdón. El Lo tengo en la otro. punta de la lengua. Que se parece, ¿no? Ajá, Carbonilo. carbonilo. Eso, mero. Eso es un carbonilo. Era un grupo oxidrilo y ahora es un carbonilo. Este está menos oxidado que este. Y este está menos oxidado que este. Y este está menos oxidado que este. Se llama beta oxidación. Y se fijan, todos los ataques están involucrando el carbono beta. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Todo el centro de ataque es el carbono beta. Era hidroxi, ahora es un carbonilo, es un ceto. Y el nombre es beta-ceto-acil coenzima A. Carbono beta, ceto, acil, coenzima A. La enzima, obviamente, se llamó beta-hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa. Anótenle. Beta-hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa. Y tenemos entonces como producto el beta-cetoacil coenzima A y como ganancia extra el NAD reducido. Ojo, un FAD reducido y un NAD reducido. ¿Vale? Bien, pues ya termina prácticamente la beta oxidación. La siguiente reacción es la última reacción de la beta oxidación. Viene una enzima que se llama beta-cetotiolasa y está escrita. ¿Qué está entrando? ¿Cómo se llama ese grupo que está entrando? ¿Quién me dice? Ahora sí, compañera, hace rato le diste tú el nombre. Y esta sí es esa que mencionaste hace rato. ¿Cómo se llama? Sulfidrilcoenzima A. Exacto, ¿verdad? Ahora sí, esta sí es la sulfidrilcoenzima porque tiene el grupo sulfidrilo, coenzima A. Cada que trabaja la beta-cetotiolasa, ojo, es una tiolasa. Generalmente las asas son enzimas que rompen enlaces. Y como es beta-ceto, es decir, va a romper en el carbono beta, que es ceto. Recuerden que este hidrógeno está sobrando. Va a romper aquí. Pero es una tiolasa, es decir, va a utilizar un azufre, este azufre, para romper este enlace. Y cuando ocurre eso, este hidrógeno pues se retira, ¿verdad? Aquí está otra vez este hidrógeno. Quítenme este hidrógeno también de aquí, por favor. Y entonces, este carbono y este grupo, estos van a ser esta molécula de aquí abajo. Y otra vez está mal escrita, no es posible. Esta la he corregido 1000 veces y no se fija la corrección. Esto deberá de ser acetilcoenzima. Esto deberá de ser como esto, ¿verdad? Para que me la corrijan, por favor. Y esta coenzima A va a quedar pegada a este carbono. Esa sería esta. Cuenten los carbonos. Dijimos que originalmente tenía 12 carbonos. Ahora aquí hay 2. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Es decir, ¿qué le pasó a nuestra molécula de ácido carboxílico de 12 carbonos? Fue recortada. Se recortó a un ácido carboxílico de 10 carbonos, porque los otros dos
ya están como acetilcoenzima A. Y como dijimos antes, se van a ir al ciclo de Krebs para que terminen de oxidarse, ¿verdad? ¿Vale? Y nuestra molécula de ácido carboxílico quedó con 2 carbonos menos. Ya no se llama láurico. ¿Ahora cómo se llama? De 10 carbonos, ¿cómo se llama el ácido carboxílico? Cáprico. Cáprico. Y el nombre, pues dado que está unido a la coenzima, se va a llamar caprililcoenzima A o caprilcoenzima A. Es más conveniente llamarle caprililcoenzima A. Es un acilcoenzima A en términos generales. Pero, pues como sí sabemos cuántos carbonos tiene, decimos es el caprililcoenzima. Y este caprililcoenzima, esta flecha indica que se inicia otro ciclo de reacciones de beta oxidación. Y aquí empieza con 10 y cuando llegue hasta acá, ¿con cuántos va a terminar? ¿10 menos 2? 8. Y ahora sube el de 8 y sufre reacciones de beta oxidación. ¿Y con cuántos va a terminar? 8 menos 2, 6. Y otra vez, 6 menos 2, 4. Y luego sube el de 4. ¿Y 4 menos 2? 2. Pero resulta que generamos 2 moléculas de 2, como ya dijimos hace rato, ¿verdad? ¿Cuántos acetiles coenzimas A se van a generar a partir del ácido láurico? Según las cuentas que hicimos hace rato. ¿Cuántos? Hola. 12 entre 2. Eso será el número de acetiles coenzimas que se generarán cuando el ácido carboxílico haya pasado por todos los ciclos de beta oxidación que pueda pasar. ¿Y cuántas moléculas de NAD y de FAT reducidos se van a generar? 12 5. entre 2 menos 1 son 5. 5 NAD, 5 FAT y 6 acetiles coenzimas A. Y todos esos deberán de entrar a ciclo de Krebs y cadena respiratoria correspondientemente. Entonces, de 12 carbonos nos quedan 5 FAT, 5 NAD y 6 acetiles coenzima. Cada acetil coenzima entrará a ciclo de Krebs y cada uno de ellos generará 12 CO2, 3 NAD, un FAT y un ATP. Pero como son 6, entonces son 12 dióxidos de carbono, 18 NAD reducidos, 6 FAT reducidos y 6 ATPs. Recuerden, estos ATPs son fosforilaciones a nivel de sustrato. Y ahora, todos los FATs y todos los NADs, tanto los que vienen de beta oxidación como los que se generaron en el ciclo de Krebs, todos estos, van a entrar, que aquí para este caso son 23 NAD y 11 FATs, todos ellos van a entrar a entregar sus electrones a la cadena respiratoria para que ocurra la fosforilación oxidativa. Y en total, recordemos que cada NAD nos genera 2.5 moles de ATP y cada FAT nos genera 1.5 moles de ATP. Bueno, si son 23 NADs, van a ser en total 57.5 moles de ATP, es decir, 2.5 por 23. Si son 11 FAT, 11, lo multiplicamos por 1.5 que nos genera 1.5 moles de ATP cada FAT y tendremos en total 16.5 moles de ATP, más los ATPs que se generan en cada ciclo de Krebs, que son 6, más 6 ATPs. En total, para el ácido carboxílico de 12 carbonos saturado, se generarán 80 ATPs, 80 moles de ATP por cada mol de ácido láurico que se oxide primero por beta oxidación, luego ciclo de Krebs y me entren sus electrones a cadena respiratoria para generar energía. 80 moles de ATP. ¿Y qué se anda? ¿Qué onda con esto? ¿Quién me dice de dónde salen estos menos 2 que hay que restarles? ¿De dónde saldrán estos menos 2 ATPs?
¿Se acuerdan de esta reacción? Aquí gastamos un ATP, un mol de ATP, pero realmente gastamos 2 enlaces de alta energía. Se rompió este, o mejor dicho, primero se rompió este y luego se rompió este. Para efectos de cuentas, para efectos prácticos, decimos que se han gastado 2 moles de ATP. Y igual que en glicólisis, para activar la glicólisis gastamos 2 moles de ATP y se los restamos al final. Aquí también gastamos 2 moles de ATP que tenemos que restárselos a nuestras cuentas. 2 moles de ATP que gastamos en la activación del ácido carboxílico. Entonces, 1 mol de ácido láurico de 12 carbonos nos genera 80 moles de ATP, menos 2, en total serán 78 moles de ATP. ¿Cómo determinamos cuántas kilocalorías nos generan 78 moles de ATP? Todos hicieron bien el ejercicio. Bueno, en general. Aunque por ahí creo que hubo alguien que no. ¿Cómo calculamos las kilocalorías? Pues haciendo una regla de 3, que un mol de ATP es igual a 7.3 kilocalorías. Así, ¿verdad? O simplemente multiplicamos 78 por 7.3 y nos va a dar 569.4 kilocalorías por mol de ácido láurico. El ácido láurico tiene 12 carbonos. Un mol de glucosa, ¿cuántas kilocalorías nos provee? ¿Alguien se acuerda? Un mol de glucosa, ¿cuántas kilocalorías nos provee? 233.6 gramos. Sí, ¿verdad? 233.6. Van a decir, no manchen, pues nada más son 6 carbonos, el láurico tiene 12 carbonos, ok. Vamos a pensar que sea el número de carbonos. 2 moles de glucosa, que ya son los 12 carbonos, ¿cuántas kilocalorías nos proveerán? ¿Quién tiene por ahí la calculadora? Pero serían algo así como 667 kilocalorías, ¿no? 2 moles de glucosa que equivaldrían a 12 carbonos, mismos que tendría el ácido láurico, nos proveerán alrededor de 100 kilocalorías menos que una molécula o que un mol de ácido láurico. Porque los ácidos carboxílicos producen más energía que los carbohidratos. Esa pregunta la respondimos cuando estábamos viendo la última parte de bioenergética. ¿Quién se acuerda? ¿Por qué los ácidos carboxílicos producen más energía que las sacáridos? Y podemos comparar masa contra masa, ¿verdad? Aquí fue un mol. Pero ¿qué les parece que comparemos 100 gramos de glucosa contra 100 gramos de ácido láurico? La misma masa. Bueno, pues ahí les encargo que hagan esa comparación de tareas. Hay muchas tareas y no me las están entregando, ¿eh? Hubo muchos que no entregaron tareas. Bueno, entonces una tarea más, sumárselas ya que tienen por ahí, es comparar la cantidad de kilocalorías que produce un 100 gramos de glucosa contra la cantidad de kilocalorías que producen 100 gramos de ácido láurico. Ya aquí está muy avanzado el camino, ¿verdad? Y decir por qué la diferencia. Recomendación, vean bien la estructura de la glucosa y vean bien la estructura del ácido láurico. Y ahí estará la respuesta. ¿Dudas de cómo calcular esto? ¿Dudas? No. Vale. Esta es la beta oxidación. Dijimos, aquí no termina todo, ¿verdad? Eso se tiene que enlazar con el ciclo de Krebs y con la cadena respiratoria para que las moléculas reducidas entreguen sus electrones en cadena y los acetiles coenzima pues terminen de oxidarse en ciclo de Krebs. Y finalmente tendremos pues nuestra cantidad de energía. Ojo,
siempre que se active un ácido carboxílico para degradarle, al final tenemos que restarle 2 moles de ATP, que son los que gastamos para la activación de la molécula. ¿Vale? Y incluso ahora ustedes ya pueden calcular cuánta energía nos van a producir 100 gramos de triglicérido. ¿Pueden o no pueden? ¿Cómo le haríamos, Isaí? O Irving, ¿cómo le haríamos para calcular? Dime. Bueno, pienso que primero tendríamos que obtener el peso molecular del triglicérido y a partir de eso, pues hacer la conversión. Bueno, eso sí, pero ¿qué más? Antes de eso, Diego, antes de eso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo un triglicérido? ¿De cómo está formado un triglicérido? ¿Cómo se forman los triglicéridos? ¿Recuerdan cómo está estructurado un triglicérido? Ah, no me digan que no se acuerden. Sandra. ¿Cómo es la fórmula de un triglicérido? ¿O qué compone a un triglicérido? Digo, nosotros almacenamos triglicéridos, ¿verdad? Normalmente no almacenamos ni mono ni diacilgliceroles, sino solo triacilgliceroles. Sofía. Are you here? Yes. Okay. Please, come on. Glicerol y ácido graso, no. ¿Cuántos ácidos grasos? 3. 3, ¿verdad? Y esos ácidos grasos, para nuestro ejemplo, serían 3 ácidos láuricos, por ejemplo. Entonces tendríamos un trilaurilglicerol, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo le hacemos para calcular cuánta energía nos produce un trilaurilglicerol? 1 mol o 100 gramos de trilaurilglicerol. Ya nos dijo Isaí que hay que calcular peso molecular y la cosa esa, ¿no? Sí, pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se dan cuenta? Tenemos 3 ácidos carboxílicos y un glicerol. Tendríamos que calcular, como ya lo hicimos, dejamos de tarea, calcular cuánta energía se produce a partir del glicerol, oxidarlo hasta CO2 y agua, y luego calcular, que ya la calculamos aquí en esta diapo, ya la calculamos, cuánta energía se produce a partir de un lauril, de un ácido láurico. Pero tenemos 3, así que esto por 3, más la energía del glicerol. Ahora ya tenemos la energía de 1 mol de trilaurilglicerol, 1 mol. Y ahora sí, como nos dijo Isaí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos dijo Isaí, Ángelus? Ah, miren, ya estoy checando los nombres, ¿eh? ¿Sí estás ahí, Ángelus, o no estás? Creo que no está. Ana León. Bueno, ¿qué fue lo que nos dijisteis ahí? Que bueno, ya con base en eso podemos calcular el peso molecular y va a ser la conversión. Sí, ¿verdad? Las kilocalorías totales que generemos será a partir de 1 mol. Entonces hay que calcular el peso molecular para tener cuántos gramos equivale ese mol. Y luego nuestra regla de 3, ¿verdad? Si 1 mol nos produjo tantos, serán más de 1500, yo creo que como 1600, 700 kilocalorías por mol de triacilglicerol, por tantos gramos de triacilglicerol, que sería 1 mol. ¿Cuántas serían por 100 gramos? ¿Vale? Les encargo ese cálculo de tarea. Un ejercicio así vendrá en el examen. Y si les pidiéramos otra vez que esquematicen, que hagan un esquema global de la degradación de los ácidos carboxílicos, ¿qué tendríamos que escribir?
Bueno, pues tendríamos que escribir que el ácido carboxílico entra a la beta oxidación, ¿verdad? Beta oxidación. ¿Vale? Déjenme quitar todas estas. El ácido carboxílico entra a la beta oxidación. La beta oxidación produce acetilcoenzima NAD+FAD y luego la acetilcoenzima entra a ciclo de Krebs, que produce también FAD y NAD, y desde luego los CO2, y luego los NAD, Dios mío, aquí está, es así. Luego los NADs de acá y NAD y FADs de ahí, y NAD y FADs de acá. ¿Sale? Bueno, aquí hay que pegarlo bien para que parezca que es una sola flecha. Van a entrar a... ¿dónde dijimos? A la cadena respiratoria, ¿verdad? Esa cadena respiratoria generará ¿qué? Nos genera un gradiente de protones, ¿vale? No de rotones, de protones. Y ese gradiente de protones, vamos a ponerlo aquí así, va a activar a la ATP sintasa. Y esta ATP sintasa va a terminar produciendo, pues ahora sí, ¿verdad? Va a terminar produciendo el ATP. Ese sería, bueno, con mayúsculas, ese sería nuestro esquema global, ¿verdad? Eso es lo que les pido como esquema global. No pido más. Por ahí alguien hizo toda la ruta. Está muy bien, qué bueno. Pero, pues yo solamente les pedí un esquema global. ¿Vale? Desde luego, una cosa es el esquema global y otra cosa es la cantidad de energía que les estoy pidiendo. A veces, pues no pedimos el esquema global, ¿verdad? Sino pedimos algunas reacciones específicas. Eso es lo importante de aprenderse eso. Bueno, van a decir, ¿pero para qué nos lo aprendemos? ¿Está en los libros? Pues sí. Pero algo tendremos que aprendernos. Si no hubiéramos aprendido las vocales, no hubiéramos aprendido a leer. Si no nos hubiéramos aprendido los números, no habríamos aprendido a contar. ¿Vale? Algo tenemos que forzar a la memoria todavía. Va que va. Esto sería el esquema global. Si se les llega a pedir otra vez. Y bueno, los cálculos, pues ya los vieron. Yo les pediría que hagan un ejercicio para un ácido carboxílico de 18 carbonos. Ese no sería tarea, porque el de 12 carbonos ya está aquí hecho, ¿verdad? Hagan un ejercicio para 18 carbonos, pero con el de 12 carbonos, que ya está aquí hecho, hagan el cálculo para 100 gramos de trilaurilglicerol. Ya está recorrido aquí la mitad del camino. ¿Cuántos kilocalorías nos proveerán 100 gramos de trilaurilglicerol? Y de esas kilocalorías, ¿qué proporción representaría las 2000 kilocalorías que necesitamos por día? Ya se completó más, ¿verdad? 100 gramos de trilaurilglicerol, ¿qué proporción de energía nos representa de las 2000 que necesitamos por cada día? ¿Vale? Bien, pues ya casi para acabar, debemos de recordar que nosotros también consumimos ácidos carboxílicos insaturados. Insaturados, es decir, que presentan dobles enlaces. Y vean nada más, esto es sencillo. Si ya hay doble enlace, bueno, cuando hacemos nosotros la beta oxidación, pues vamos a generar un doble enlace, ¿verdad? ¿Qué pasaría si degradando el ácido carboxílico ya aparece un doble enlace? ¿Qué reacción nos estaríamos ahorrando? ¿Y cuál sería la consecuencia de ello? Sobre todo la consecuencia. La reacción ahí la estamos viendo. ¿Sí la ven? Nos estamos ahorrando la acción de la acilcoenzima deshidrogenasa, porque es la que genera el doble enlace. Y si ya hay doble enlace, entonces no ocurre esa enzima, no ocurre esa reacción. Y si no ocurre esa reacción, ¿qué pasa? Pues no se produce un FAD,
¿Se acuerdan que los ácidos poliinsaturados son los más recomendados en los alimentos? Porque si bien las grasas producen mucha energía, si comemos mucha grasa y no hacemos actividad física, pues entonces vamos a guardar esa grasa en nuestro tejido adiposo, energía de reserva, pero eso también enferma. Entonces la recomendación es consumir ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Se reduce la producción de energía, por lo tanto, pues tenemos que quemar más moléculas, por lo tanto guardamos menos, aunque eso es lo menos relevante, ¿verdad? Lo más relevante es que los ácidos grasos poliinsaturados van a interferir en la síntesis de colesterol. Y pocos, muy pocos contestaron la pregunta como se las pedía. Me hicieron una historia del infarto y del corazón y de que se forma el bla, bla. Sí, pero yo quería la parte bioquímica, cómo se forma la costra de colesterol. Era el tema de lípidos. Solo hubo 1 o 2 que tocaron esa parte. ¿Vale? Entonces, los ácidos carboxílicos poliinsaturados van a influir disminuyendo la síntesis de colesterol. Por eso se recomiendan. Pero una ganancia extra es de que como producen menos energía, pues los quemamos completamente a CO2 y agua, y mientras más los quememos, menos los guardamos. Pero siempre es importante tener cierta reserva de grasa, ¿verdad? Hasta los físico-constructivistas necesitan cierta cantidad de grasa en sus músculos. ¿Por qué? Pues, esa grasa va a permitir hacer el ejercicio. Cuando la glucosa se agota o se reduce drásticamente, nosotros empezamos a utilizar la grasa de nuestros músculos. Una cosa es que sea más grasa que músculo y otra cosa es que sea más músculo que grasa, ¿verdad? Recuerden lo que les dije hace tiempo. Para verdaderamente quemar grasa, no basta con caminar. No, eso sirve para que los pies no se oxiden, las articulaciones no se oxiden. Para bajar de peso de veras, mínimo 15 minutos, de 15 minutos para arriba. Si hace nada más los 15 minutos, pues igual y no, tampoco se activan los mecanismos de degradación de grasa. 15 minutos de actividad física más o menos intensa y una dieta. Y con eso bajamos de peso. ¿Alguna pregunta? Bueno, rápidamente decíamos entonces, cuando aparecen dobles enlaces en los ácidos grasos, pues entonces nos ahorramos algunas reacciones. Pero aquí les encargo, por favor, que revisen esta diapo y la próxima sesión me pregunten o preguntemos si hay dudas de cómo ocurren estas reacciones. Fíjense, aquí hay dobles enlaces, uno y otro, pero no son alternados, no es doble, sencillo, doble, sino es doble, sencillo, sencillo, doble. Ocurre la generación, bueno, viene la degradación, aparece un doble enlace, ya se llevó a cabo la degradación de aquí, y luego, por el mismo proceso, cuando trabaja la acilcoenzima deshidrogenasa, se genera el doble enlace y ahora quedan alternados. Aquí viene esta otra enzima que anula un doble enlace y modifica la posición de uno de los dos. Vean, era así y quedó así. Les encargo, revisen esta diapo, son 2:28. Oigan, necesitamos tiempo extra. ¿Cuándo me regalan 1 hora y media de ser posible? Pues los martes estaba dando, ¿no? Los martes a la 1 otra vez. ¿Les parece bien? Sí, profe. Va que va. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde, por favor. Cuídense mucho, por favor. Revisen esta diapositiva y les mando las diapos de lo que sigue. ¿Por qué? Ah, no, todavía nos falta. Aquí tenemos las mismas diapos. Sale, pues. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Nos comunicamos en la siguiente sesión. Ok, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Bye. Bye, bye.